Bueno, con la muy buenas noches para nuestros distinguidos usuarios en el canal Venezuela Libre y Capitalista. El día de hoy, jueves 3 de noviembre, tenemos invitado al señor Humberto Rivero, el cual su perfil es economista, graduado de la UCB, tiene un magíster en Administración y Gerencia en la Universidad de Oriente, es microempresario en Panamá y es director internacional de la base central del movimiento Libertad y Venezuela, conocidos por muchos durante mucho tiempo. Y esta noche exactamente vamos a plantear un tema interesante, ¿no? Porque es lo principal de todo movimiento que se puede hacer en cualquier país, como es la organización del movimiento Libertad, explicación del manual, conformación de las bases locales de este movimiento. Bueno, con las muy buenas noches a todos nuestros usuarios nuevamente. Adelante, Humberto, te escuchamos. Bueno, con las muy buenas noches a todos nuestros usuarios nuevamente. Adelante, Humberto, te escuchamos. Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a hacer esta charla así bien formal, pero para que todos nos sintamos con la libertad de preguntar cualquier duda. Fíjense, como decía Margarita, toda organización política e incluso cualquier organización humana, desde una empresa, desde una asociación civil, desde una familia, para poder tener éxito en cumplir con sus objetivos, con sus metas, necesita de la organización. Ahora, ¿qué es la organización? Bueno, estructurar funciones en un organigrama para que de ahí se desprendan distintas tareas y cada una de esas tareas en su conjunto puedan ir consiguiendo los objetivos de esa organización. Bueno, en nuestro caso, que todos sabemos cuáles son los problemas que tiene el país, bueno, un grupo de venezolanos nos hemos agrupado en una asociación civil que llamamos el Movimiento Libertad Venezuela y que principalmente tiene como objetivo es el establecimiento de las libertades económicas en el país. Esas libertades económicas que se perdieron desde hace más de 60 años y que fue lo que condujo a esta tragedia. Entonces nosotros hemos decidido fundar esta asociación civil principalmente para rescatar en los venezolanos los valores de libertad individual, de libertad política y por supuesto libertad económica. Entonces hemos hecho un manual que está a disposición de todos ustedes, tanto en la página web del movimiento como si se registra en el movimiento se los enviamos por correo. Este manual tiene la primera parte, que es la introducción y que es lo que he estado hablando, de lo que nosotros queremos hacer en Venezuela. Queremos hacer una serie de reformas políticas, económicas y sociales que estén establecidas constitucionalmente para que nuestra constitución, una nueva constitución que no sea socialista, sus leyes partan del derecho natural. El derecho natural, que es la libertad de elegir, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida. Estos son derechos que surgieron constitucionalmente para que nuestra constitución, una nueva constitución que no sea socialista, parta, sus leyes partan del derecho natural. El derecho natural, que es la libertad de elegir, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida. Estos son derechos que surgieron, estos son derechos que surgieron previo a la existencia humana y por lo tanto son derechos que se tienen que respetar
y se tienen que documentar en un orden social, que en este caso es la Constitución. Entonces, ¿cuáles son esas reformas que nosotros estamos proponiendo? Como dijimos, una reforma política, descentralizar el país, que los municipios tengan mayor autonomía, que los municipios sean los que sostengan el Estado central y no al revés como pasa ahora. Eso con respecto en un resumen a la reforma política. Las reformas económicas básicamente son dos: libre mercado y libertad de uso monetario, para que los venezolanos puedan decidir dónde comprar, dónde consumir, dónde gastar su dinero y en qué lugar comprar, con qué dinero comprar, perdón. Eso con respecto a la reforma económica, es un resumen, porque el tema de hoy es la organización del movimiento Libertad Venezuela para conseguir esos objetivos de reforma. Y las otras tres reformas son en educación, en salud y en jubilaciones, que también en otra oportunidad vamos a hacer una charla para hablar al respecto. Ahora, en este manual es para los miembros y simpatizantes. Ahora, ya dijimos los objetivos del movimiento: rescatar las libertades económicas en Venezuela. Entonces nosotros hemos decidido que todo aquel venezolano que cree en el capitalismo, entendiendo el capitalismo como el sistema económico de intercambios voluntarios sin la intervención del Estado, todo aquel venezolano que crea en ese sistema, no en el sistema mercantilista, que es el sistema donde el Estado con el gobierno de turno se pone de acuerdo con empresarios o empresarios, como les dicen también, para aprovecharse del poder y sacar beneficios económicos. Eso no es capitalismo, eso se llama mercantilismo. Y socialismo es el modelo que vivimos en Venezuela, que no hace falta explicarlo porque ya lo estamos viviendo en carne viva y muy lamentable. Nosotros proponemos el capitalismo, pero el capitalismo entendido en ello: intercambios voluntarios entre los ciudadanos sin la intervención del Estado. Esto es negocios, decisión de consumo, decisión de producción, decisión de importación sin la intervención del Estado. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos esta distinción de que para nosotros como el Movimiento Libertad Venezuela lo importante son las libertades económicas? Porque las libertades económicas son las que nos conllevan a que el resto de las otras libertades, las civiles, la libertad de expresión y todo aquello, las libertades políticas y las libertades sociales, se puedan desarrollar en un ambiente sano y en un ambiente de prosperidad. Entonces, por eso en el movimiento, eso es bien importante que quede claro, en el movimiento Libertad Venezuela, nosotros nos concentramos en discutir cómo hacer de Venezuela un país capitalista. ¿Esto qué implica? Que los miembros simpatizantes del movimiento pueden ser anarcocapitalistas, pueden ser libertarios, pueden ser liberales clásicos. ¿Por qué? Porque estas tres categorías, por decirlo de alguna manera, ideológicas, creen todas en el capitalismo. Tenemos diferencias con respecto a lo político y lo social, pero en el capitalismo no tenemos diferencias. Entonces, ¿qué hemos decidido nosotros y lo establecemos en este manual? Que vamos a organizarnos para impulsar el capitalismo y luego vendrían esas discusiones y esas discusiones ideológicas, porque en este momento la prioridad es rescatar las libertades económicas para que Venezuela pueda salir adelante, ¿no? Entonces, para continuar con lo del manual, ya dijimos los objetivos. Estamos diciéndole lo que ofrecemos a los simpatizantes, es este marco de reformas políticas, económicas y sociales. Y muy importante, también le estamos ofreciendo a los simpatizantes y miembros la formación en cuanto al conocimiento ideológico de la libertad, es decir, de qué son las libertades económicas. Para eso hemos establecido una asociación estratégica con la Asociación Civil Econintech, que es una asociación civil sin fines de lucro, que tiene un programa del pensamiento libertario para Venezuela. Dentro de su esquema operativo, Econintech tiene ese taller
el cual ofrecemos a cada uno de los miembros y simpatizantes del movimiento. El CONINTES pertenece a la UCLA, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y hay que decirlo, creo que es importante, esta formación, este diplomado, este curso que va a dar en CONINTES, tienen incluso créditos académicos en la universidad. Entonces nosotros nos hemos organizado y hemos hecho esta asociación estratégica para que todos los miembros conozcan, más allá del manual, más allá del tríptico y de una referencia un poco menos formal, que conozcan en formalidad cuál es la ideología y sobre todo cuál es el sistema económico que el Movimiento Libertad Venezuela está proponiendo para el país. Ahora, ya hablamos de los derechos naturales, que son la base principal de las reformas que estamos proponiendo, partiendo de la reforma constitucional, y porque consideramos que el principio de soberanía individual es muy importante para el orden social de una nación. Nosotros tenemos que dejar y alejarnos del colectivismo, tenemos que alejarnos de esas palabras que nos vuelven masa y nos desfiguran como individuos. Nosotros creemos que la sociedad tiene que organizarse para que el individuo sea la prioridad sobre el colectivo. Y el individuo, para lograr ese objetivo, bueno, están las reformas donde el municipio es la principal célula, vamos a decir, de organización estatal para lograr el objetivo de que sea el individuo el que controle a los poderes públicos, ¿no? Entonces, en el manual está estructurado de esa manera. Están nuestros principios, si hablamos de los lineamientos del movimiento y nuestras propuestas de reforma. Dentro del manual tenemos un tríptico, tenemos un resumen de todas estas reformas que acabamos de decir. Está también explicado en qué consiste cada uno de los cursos que va a dar el CONINTES para la formación de los miembros. Y lo más importante, que es el tema central de esta charla, es la conformación de bases locales, que son como células de 7 personas, para entonces organizarnos estructuralmente a través de un organigrama con funciones y tareas y lograr todos estos objetivos que hablé inicialmente. Entonces voy a dar un espacio para que si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos estado hablando, para aclararla. Vamos a tratar de que sean 2 o 3 preguntas máximo para continuar explicando el manual. Cambio. Ok, entonces como no hay preguntas, vamos a continuar. Antes de empezar con las bases locales, es importante hablar de cómo ser miembros del Movimiento Libertad Venezuela. Primero que nada, tenemos que tener el compromiso de querer establecer el sistema capitalista en Venezuela. Eso es prioridad y eso es lo más importante. Si algún simpatizante o algún miembro no cree en el sistema capitalista, lo invitamos a que nos consulte, pero mientras no cree en el sistema capitalista, es muy difícil que pueda ser miembro, porque esa es la base central de nuestro movimiento. Como dije anteriormente, el sistema capitalista es un sistema económico de intercambio voluntario sin la intervención del Estado. Nosotros creemos y estamos convencidos de que el Estado no debe intervenir en la economía. Por lo tanto, al no intervenir en la economía, vamos a lograr la prosperidad que todos deseamos. Una vez que la persona esté convencida de que así tiene que ser, sobre todo por toda la tragedia que nos ha ocurrido por estar implementando el socialismo por más de 60 años, entre en nuestra página web y se identifica con nombre y apellido, cédula de identidad, números de teléfono, correo electrónico. Su domicilio no tiene que dar la dirección de su casa, pero sí el domicilio estructurado de esta manera: estado, municipio y parroquia. ¿Por qué necesitamos esa información? Porque nosotros pretendemos tener una base local en cada uno de los barrios y urbanizaciones de Venezuela y en cada uno de los gremios y de las asociaciones civiles, iglesias, gremios profesionales, empresariales, tener una base local. Pero las tenemos que organizar de manera piramidal en parroquias, municipios y estado. ¿Por qué? Porque estamos diseñando manuales de comunicación para que la comunicación surja desde una base local, que es la célula
inicial, la más pequeña de nuestro movimiento, hacia arriba, donde está la estructuración y la directiva de la base central, que ya más adelante les voy a hablar de la base central, en qué consisten los cargos y cómo pueden cada uno de los miembros postularse para ser parte de esa base central. Entonces, como les dije, el Movimiento de Libertad Venezuela tiene bases locales y una base central. Entonces, la base central es donde emergen los lineamientos y propuestas del movimiento, previa discusión en consenso de todos los miembros. Su funcionamiento y atribuciones son iguales a las bases locales, excepto por 3 funciones, las cuales son exclusivas de la base central. Les reitero, la base central, los que la integramos en este momento, la integramos porque somos fundadores, pero no quiere decir que vamos a estar enquistados en esos cargos, porque cada una de las bases locales y los miembros de las bases locales que ejerzan los cargos en el organigrama de las bases locales tienen la potestad y tienen el derecho de postularse cuando toque, de acuerdo al reglamento del Movimiento Libertad de Venezuela. Recuerda que somos una asociación civil registrada. De acuerdo al reglamento, cuando toque hacer elecciones, todos los miembros de las bases locales pueden postularse al cargo de la base central. Es decir, nosotros estamos allí en esa base central porque estamos fundando el Movimiento Libertad Venezuela. Entonces, ¿cuáles son las funciones exclusivas de la base central? Analizar y decidir sobre la incorporación y creación de bases locales. Esto es muy importante. Nosotros en la base central tenemos que garantizar que cuando se funde una base local en algún barrio de Venezuela, obviamente un barrio que pertenece a una parroquia, a un municipio, a un estado y a una región. Entonces, cuando se funde esa base local, los miembros de la base local, que son 7, ya voy a hablar cómo es la estructura, tienen que estar convencidos, tienen que estar convencidos del sistema capitalista y tienen que recibir una inducción de CONINTES para nosotros garantizar que cada uno de los 7 directivos de la base local son verdaderos creyentes en las libertades económicas. Reitero, no importa si son libertarios, anarcocapitalistas, liberales clásicos, lo importante es que cada una de estas 3 personas se comprometa solo a impulsar las libertades económicas y las discusiones ideológicas dejarlas para su entorno privado o para después, porque esa no es la prioridad en este momento. Son muy importantes esas diferencias, sumamente importantes, pero no son la prioridad. La prioridad para el Movimiento Libertad Venezuela son las libertades económicas. Entonces, una vez que la persona recibe la instrucción, le hacemos un test ideológico a cada uno de esos 7 miembros para garantizar que, como dije, sean verdaderos creyentes en las libertades económicas, principalmente en el sistema capitalista. Una vez que se cumplan todos esos requisitos, estas personas tienen que renunciar renunciar, como efectivamente lo hacen en la página web, pero de esta manera hacerlo más formal con una carta a cualquier organización política en Venezuela y voluntariamente manifestarnos el deseo de ser miembros de las bases locales que se estén fundando. Entonces, esas bases locales, la decisión de que se cree o no una base local es competencia exclusiva de la base central, que va a garantizar de que eso se cumpla y eso está en los estatutos. Es decir, podemos cambiar de miembro, podemos cambiar de los directores de la base central cuando se hagan elecciones, pero esos directores tienen que comprometerse a respetar ese reglamento. Lo otro es analizar y decidir, otra de las funciones de la base central, decidir petitorios de las bases locales cuando estos conlleven la necesidad de recursos físicos, humanos y financieros administrados por la base central. La base central va a tener cuentas corrientes, va a manejar recursos, porque tenemos un esquema para financiarnos que ya más adelante lo vamos a conversar, y habrá una porción que quizás una base local requiera y entonces va a hacer esa petición. Sin embargo, las bases locales, la estructuración también está hecha de tal manera de que tengan un autofinanciamiento para de esa manera poder operar sin la dependencia de donaciones extremas de empresarios
para evitar esa dependencia de tener que pagar favores y para que tengan independencia económica los miembros, tanto para ellos como para la fundación, para la operación de la base local en el barrio que ya han decidido fundarla. Entonces, estas son las dos funciones primordiales y la tercera, que también es una función, competencia única de la base central, realizar auditorías a las bases locales cuando la directiva lo considere necesario. Esto cuando la directiva lo considere necesario, obviamente tomando en cuenta la opinión de la misma base local, que de repente algún miembro o alguna persona que no es de la directiva de la base local, pero lo requiera, y entonces la directiva de la base central considere que sea importante esa auditoría. Recuerden que nosotros vamos a manejar una cuenta corriente y esa cuenta corriente, una vez que se conforme una base local, se le va a dar una firma para que puedan aperturar una cuenta corriente de la base local Venezuela, pero una cuenta corriente que es para el manejo exclusivo de la base local. Es decir, los recursos que la base local consiga, bien sea por el esquema de negocio que está que tenemos en el manual, por donaciones, o por donaciones, entonces estos recursos son exclusivos de la base local para su operación y para que los miembros puedan operar de una manera cómoda y que tengan recursos, ¿no? Ahora, hasta acá voy a hacer una pequeña pausa si tienen alguna pregunta y si no paso a explicar el organigrama, la estructura de los cargos tanto de la base central como de la base local, que si bien son iguales ambos cargos, salvo por las funciones que acabo de mencionar, que son las únicas funciones en exclusiva de la base central. Cambio. Ok, continúo, ya que no hay ninguna pregunta. Fíjense. La base central está conformada por 7 miembros. Estos 7 miembros son el director ejecutivo, que en este momento es el doctor Luis Carlos Marchena, él es médico cirujano, el doctor Luis Carlos Marchena, él es el director ejecutivo, él viene siendo como el CEO o el gerente general del Movimiento Libertad Venezuela, que nosotros llamamos director ejecutivo. Está el secretario general, que es el señor Germán Terán. Está el director político, que es el licenciado Rafael Acevedo, profesor universitario y directivo de CONINTESH, esta asociación civil estratégica, que es nuestro tanque de pensamiento, quien nos va a formar para garantizar que las bases locales seamos todos creyentes en el capitalismo y en las libertades económicas. Está el licenciado Luis Siroco, el ingeniero Luis Siroco, que es el director de formación. Él va a diseñar los currículum, los pensum de los cursos que se nos van a dar para formarnos en el CONINTESH. Está el director de propaganda y medios, que en este momento lo está ejerciendo el licenciado, el doctor Luis Marchena, que es la persona que se encarga de todo lo que es el manejo de las redes sociales, la promoción, la publicidad, tanto en las bases, en la base central. Está el director de financiamiento, el señor Leonidas Rivero, que tiene como funciones buscar y operar el esquema de negocio que está dentro del manual para lograr obtener recursos y así de esa manera hacer financieramente operativo a la base central. Y estoy yo, Humberto Rivero, el director internacional. Estos son los 7 cargos que nosotros hemos diseñado y lo que hemos hecho, que creo que es bien novedoso con respecto a otras organizaciones, es que incorporamos a un director internacional, tanto en la base central como en la base local. ¿Por qué? Porque todos saben que ya hay más de 2 millones de venezolanos fuera del país. Yo creo que ya estamos, no hay ningún estudio estadístico, pero ya casi estamos llegando a 3 millones de acuerdo a la tendencia en crecimiento exponencial de los inmigrantes en todos los países del mundo, inmigrantes venezolanos. Es decir, nos hemos convertido en una nación de ciudadanos inmigrantes. Casi el 10% de la población se estima va a ser inmigrante. Y no nos podemos olvidar de todos los venezolanos que están fuera.
A diferencia de lo que dicen muchas organizaciones políticas, por ejemplo, como la de la MUD, que si los que estamos afuera estamos empantuflados, todos los que estamos afuera podemos ser muy útiles para las bases locales, como efectivamente la base central ha logrado los objetivos iniciales gracias a este organigrama. Entonces, cada base local, la idea es que tenga esta misma estructura, es decir, un vocero, que viene siendo el director ejecutivo de la base local, tenga un secretario general, tenga un director de política, un director de formación, un director de propaganda, un director de financiamiento y un director internacional. En cada barrio de Venezuela y cada ciudadano de Venezuela tiene o un familiar o un amigo o un vecino que está en el exterior. Entonces, si algún vocero, vamos a poner en el caso de algún barrio en Venezuela, lo que tiene que conseguir una persona que tenga la voluntad política para integrarse a nuestro movimiento y estructurarse de esta manera celular, que nosotros llamamos bases locales, tiene que conseguir 6 personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, para fundar esa base local. Pero muy importante que esté una persona fuera. Y todo el mundo conoce, como dije hace ratito, todo el mundo conoce a un venezolano que está en el exterior. Entonces aquí lo importante es la voluntad política para poner a operar esta estructura que hemos diseñado en el movimiento Libertad Venezuela. Entonces voy a pasar a describir las funciones de cada una de los cargos, por llamarlos de alguna manera, de las posiciones que están descritas en el organigrama de lo que es una base local. Les voy a dar un espacio para ver si hay alguna pregunta. Cada 5 minutos voy a hacer esto y si no, continúo. Cambio. Fuera del país, yo creo que ya estamos, no hay ningún estudio estadístico, pero ya casi estamos llegando a 3 millones de acuerdo a la tendencia en crecimiento exponencial de los inmigrantes en todos los países del mundo, inmigrantes venezolanos. Es decir, nos hemos convertido en una nación de ciudadanos inmigrantes. Casi el 10% de la población se estima va a ser inmigrante. Y no nos podemos olvidar de todos los venezolanos que están fuera. A diferencia de lo que dicen muchas organizaciones políticas, por ejemplo, como la de la MUD, que si los que estamos afuera estamos empantuflados, todos los que estamos afuera podemos ser muy útiles para las bases locales, como efectivamente la base central ha logrado los objetivos iniciales gracias a este organigrama. Entonces, cada base local, la idea es que tenga esta misma estructura, es decir, un vocero, que viene siendo el director ejecutivo de la base local, tenga un secretario general, tenga un director de política, un director de formación, un director de propaganda, un director de financiamiento y un director internacional. En cada barrio de Venezuela y cada ciudadano de Venezuela tiene o un familiar o un amigo o un vecino que está en el exterior. Entonces, si algún vocero, vamos a poner en el caso de algún barrio en Venezuela, lo que tiene que conseguir una persona que tenga la voluntad política para integrarse a nuestro movimiento y estructurarse de esta manera celular, que nosotros llamamos bases locales, tiene que conseguir 6 personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, para fundar esa base local. Pero muy importante que esté una persona fuera. Y todo el mundo conoce, como dije hace ratito, todo el mundo conoce a un venezolano que está en el exterior. Entonces aquí lo importante es la voluntad política para poner a operar esta estructura que hemos diseñado en el movimiento Libertad Venezuela. Entonces voy a pasar a describir las funciones de cada una de los cargos, por llamarlos de alguna manera, de las posiciones que están descritas en el organigrama de lo que es una base local. Les voy a dar un espacio para ver si hay alguna pregunta. Cada 5 minutos voy a hacer esto y si no, continúo. Cambio.
de los cargos, por llamarlos de alguna manera, de las posiciones que están descritas en el organigrama de lo que es una base local. Les voy a dar un espacio. Vamos a imaginar que en un barrio de Venezuela, que pertenece a una parroquia, que pertenece a un municipio, a un estado y a una región, hay una persona con mucha voluntad política, una persona que cree en el sistema capitalista, el sistema económico capitalista, y que está decidido a fundar una base local para impulsar las reformas políticas, económicas y sociales en Venezuela, que está proponiendo el Movimiento Libertad Venezuela. Lo primero que tiene que hacer es buscar a esas 6 personas. Una de ellas es él mismo, por supuesto, que es el vocero, cuyas funciones son las siguientes: representar a la base local ante la base central. Es decir, una vez que la base local esté conformada, que haya pasado por todos los pasos anteriormente, es decir, el test ideológico, los cursos de formación, las firmas de sus renuncias de cualquier otra organización política. Entonces, una vez conformada, que la base central ya le autorice, le dé el código de identificación de la base local, una vez que eso ya esté listo, esta persona y estas 7 personas empiezan a operar, y la función del vocero sería esa: representar a la base local ante la base central. Es decir, este vocero tiene que estar en constante comunicación con la base central. Además de eso, es presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la base local. Cada base local tiene que tener sus reuniones extraordinarias, su junta directiva, su acta de todas las decisiones que se tomen en torno a impulsar las propuestas del Movimiento Libertad Venezuela en su barrio, en su base local. Recuerden que es muy importante que las bases locales se formen o en un barrio, o si lo hacen un poco más grande, igual 7 personas, en una parroquia. Pero es importante que sean espacios pequeños para que el impacto de la operatividad de la base local llegue a más personas, llegue a menos personas, pero con mayor contundencia. Porque recuerden que si nosotros vamos a lograr el objetivo de tener una base local en cada uno de los barrios de Venezuela, y entonces es más fácil que el trabajo de difusión política, de proselitismo, de impulsar lo que es el sistema capitalista, de explicarle a las personas en su cara, casa por casa, las reformas políticas, económicas y sociales, de explicarle a las personas los distintos manuales que estamos elaborando para lo que es las manifestaciones pacíficas de protesta. Es mucho más fácil que 7 personas lleguen a un barrio, a una parroquia, a que 7 personas pretendan llegar a nivel nacional. Entonces, por eso hemos hecho esta organización celular. Entonces, el vocero es muy importante que preside esas reuniones de las bases. Y otra de las funciones del vocero es convocar a reuniones extraordinarias cuando la ocasión así lo amerite y ajustándose al reglamento interno del movimiento. Esto es muy importante. Una vez que la base local esté conformada, nosotros le vamos a enviar el reglamento interno y los estatutos del movimiento, que están plasmados en el registro mercantil donde se registró la asociación civil. Recuerden que somos una asociación civil, ya somos una organización conformada formalmente ante las leyes socialistas venezolanas, lamentablemente, pero lo hicimos para darle mayor formalidad, para que vean que nuestro trabajo es serio y que nuestras intenciones es definitivamente establecer el sistema capitalista en Venezuela y expulsar para siempre el modelo socialista que nos ha arruinado por más de 60 años. Ok. Otra de las funciones es representar al movimiento jurídica y civilmente. ¿Qué implica esto? Jurídicamente es, por ejemplo, la firma en la cuenta corriente. Eso de alguna manera es una responsabilidad jurídica. Civilmente, ante los medios de comunicación de su barrio, de su parroquia, no fuera de ellas, sino en su área, eso es lo que vendría siendo representar al movimiento civilmente, obviamente sin manifestar en nombre del movimiento algo que no esté
dentro de los lineamientos de las libertades individuales, las libertades económicas y el respeto a los derechos naturales. Es decir, el vocero no puede tener duda que la propiedad privada es irrestricta, que los derechos naturales, que ese es un derecho natural, que la libertad de elegir se debe respetar y que el derecho a la vida, por supuesto, no se puede relativizar. Y muy importante, tiene que estar claro que tiene el respeto a los derechos naturales de los otros. Entonces, el vocero tiene que estar convencido y tiene que hablar en líneas generales en este orden de ideas, ¿no? Ok, responsabilizarse por el movimiento en su base local. Es decir, hacer que el movimiento opere repartiendo trípticos, visitando medios de comunicación, haciendo eventos casa por casa, haciendo eventos donde le van a dar charlas a la gente del barrio al cual pertenece, o a la organización, o al gremio. Es decir, tener ese compromiso que tiene que ser constante, consecuente, para que el movimiento, esas 7 personas, en un barrio que sea de 5.000 personas, en el corto plazo, esas 5.000 personas sepan que ese vocero representa un movimiento nacional que se llama el Movimiento Libertad Venezuela, y que esas 5.000 personas de ese barrio tengan bien claro de qué se tratan las reformas políticas, económicas y sociales, y que tengan bien claro, sobre todo en la política, que hay que cambiar la constitución para eliminar la constitución socialista y establecer una constitución que respete los derechos naturales, cuyas leyes respeten los derechos naturales. Ok, vamos ahora con la función del secretario. Voy a hacer una pausa para ver si alguien tiene alguna pregunta. Cambio. Ok, continúo. Funciones del secretario general. Convocar a las reuniones de la base local. Es decir, conjuntamente con el vocero, cuando decidan hacer una reunión, el secretario general se encarga de comunicar a todos los miembros y a los simpatizantes, si el caso es que la reunión es a nivel abierto de todos los simpatizantes de esa base local en ese barrio, de comunicarle a las personas convocar a esas personas a esa reunión. Muy importante llevar las actas de las reuniones de la base local. Fíjense que pareciera que esto es medio burocrático, pero no es así. Recuerden que esto es una organización que tiene que tener orden, y es muy importante que las decisiones que se tomen queden escritas para que cada una de las personas que participó o miembro del movimiento estén claros en las decisiones que se están tomando en la base local. Llevar actas de las asambleas de las reuniones de la base local y representar al movimiento ante el público. Es decir, generalmente el secretario general es el que hace los comunicados oficiales del movimiento, en este caso de la base local. Supónganse que se va a pasar un comunicado a todos los miembros de la base local de un barrio en Venezuela, donde se les va a decir que tienen que repartir 10 trípticos semanales, que por favor envíen una foto. Bueno, esa comunicación formal, él está encargado de redactarla, hacerla llegar, obviamente con el consenso de todos los miembros de la base local, de los 7 miembros, pero él es el encargado de ser el fronting, de ser la persona que va a hacer circular esa comunicación, bien sea en el grupos de WhatsApp, bien sea en grupos de Facebook, bien sea en grupos de cualquiera de las redes sociales, incluso bien sea en un grupo privado de sellos que tenga esa base local, que haya decidido tener un grupo de sellos cerrado para ellos exclusivamente, para esa base local de ese barrio, ¿no? Y bueno, esas son las funciones básicamente del secretario general. Ahora voy a hablar de las funciones del director político. Hago una pausa, no sé si quieren hacer alguna pregunta sobre las funciones del secretario general de la base local. Ok, continuamos con el director político. Las funciones del director político, la principal es revisar y realizar propuestas de los lineamientos políticos, económicos y sociales y bases de la ideología del movimiento. Es decir, cada evento, cada propuesta de difusión del movimiento, el director político de la base local debe revisar y garantizar que la información que se va a transmitir no violenten los principios del movimiento
principalmente de las libertades económicas y de los derechos individuales, que no es más estas dos cosas que los derechos naturales. Somos muy reiterativos con los derechos naturales porque nuestro movimiento, nuestra base filosófica e ideológica parten de ello. El respeto a la libertad de elegir a la propiedad de la base local. Ok, continuamos con el director político. Las funciones del director político, la principal, es revisar y realizar propuestas de los lineamientos políticos, económicos y sociales y bases de la ideología del movimiento. Es decir, cada evento, cada propuesta de difusión del movimiento, el director político de la base local debe revisar y garantizar que la información que se va a transmitir no violenten los principios del movimiento, principalmente de las libertades económicas y de los derechos individuales, que no es más estas dos cosas que los derechos naturales. Somos muy reiterativos con los derechos naturales porque nuestro movimiento, nuestra base filosófica e ideológica parten de ello. El respeto a la libertad de elegir, a la propiedad privada y a la vida. Entonces, no podemos salir a dar un discurso o a repartir algún panfleto, algún documento donde se violenten estos principios. ¿Por qué? Porque caeríamos en una incoherencia y lo que haríamos es confundir a esos 5.000 habitantes de ese barrio que están desesperados por conseguir un movimiento político que tenga una propuesta bien clara, bien estructurada, como nosotros, que no hay otro movimiento en Venezuela político, menos los socialistas, que tenga una propuesta bien estructurada. Nosotros sí. Entonces sería muy lamentable que porque hicimos un documento que no garantiza o que violente o que es incoherente con los derechos naturales, salga a la calle en ese barrio y entonces los ciudadanos de ese barrio empiecen y se sientan como defraudados con lo que está proponiendo el Movimiento Libertad Venezuela, porque recuerden que la base local en ese barrio es el Movimiento Libertad Venezuela. A pesar de que es en un barrio, a pesar de que es en una parroquia, es el Movimiento Libertad Venezuela y es un defensor de estos derechos naturales. Ok. Otra de las funciones del director político de la base local es velar por el fiel cumplimiento de los lineamientos e ideologías del movimiento, como acabo de mencionarlo. Presentar ante la base central los proyectos de propuestas y reformas del movimiento para que sean aprobados y revisados. Recuerden que las reformas son las políticas, las económicas y sociales. Pero de cada una de ellas se desprenden una gran cantidad de reformas que nosotros antes decíamos 5 reformas, pero resulta que cada día que investigamos, porque estamos investigando para hacerlas bien formales, nos encontramos que no son 5, no son 6, sino que son muchas reformas. Y de hecho, de las bases locales van a surgir ideas para ir incorporando reformas que, disculpen lo reiterativo, se encuadren dentro de los objetivos y lineamientos ideológicos del Movimiento Libertad Venezuela. Entonces, el director político tiene que revisar esas propuestas que haga algún miembro o algún simpatizante que sea parte del movimiento para hacerla elevar a la dirección, a la base central, y que en consenso con las bases locales y la base central decidan si esa reforma es viable o no es viable. Entonces es una función muy importante porque es muy pedagógica y es muy, de alguna manera, muy intelectual en este sentido, ¿no? Ok, otra de las funciones es organizar las acciones políticas sociales en las que participará o fomentará el movimiento previa aprobación de la Asamblea General. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer una jornada de repartición de trípticos en el barrio, en la plaza principal del barrio, donde vamos a hacer una sopa. Vamos a invitar a los vecinos a que colaboren con la sopa para que compartamos y sintamos bien, pero vamos a hablar del movimiento y vamos a hablar de esto. Bueno, eso debe tener un orden, debe tener una hoja de ruta, debe tener un proyecto de cómo se va a hacer eso. Y el responsable de que eso se cumpla es el director político. Así como ese evento pueden hacerse muchos, pero tienen que estar bien organizados por la base local
y sobre todo bien planificado para que no hayan contratiempos y no haya confusión y no genere un mal sabor a los 5.000 habitantes de ese barrio, ¿no? Otra de las funciones es suplir al vocero en las ausencias de este, es decir, el vocero, que es el representante principal de la estructura de la base local, se puede ausentar por cualquier razón. En ese momento el director político de la base local lo suple mientras está ausente esta persona. Otra de las cosas también, al igual que el secretario general, es representar al movimiento ante los medios de comunicación, es decir, ante la prensa, la radio, la televisión, de su barrio, de su parroquia. Es decir, él tiene esa función también de ir a los medios. Y generalmente lo ideal es que a los medios vayan 2 personas y que las 2 personas puedan hablar. Esto generalmente es el director político y el secretario general, lo que hacen ellos. Obviamente cada base local decidirá quiénes son los que van a asistir a los medios. Voy a dar una pausa, cambio. Ok, continuamos entonces, amigos. Muchas gracias. Ahora vamos a describir la función del director de formación. Todas las funciones son importantes, como se habrán dado cuenta, ¿no? Una de las funciones es comisionar a los miembros activos y simpatizantes para la planificación curricular anual destinada a la formación de líderes y diseminar las ideas de libertad previa por aprobación de la Asamblea. Es decir, el director de formación de la base local debe planificar con la Asamblea y con la base central, es decir, con los directores de la base central, cuál va a ser el currículum de los cursos que le van a dar a las personas específicamente en el barrio para la formación. Porque recuerden que ya los miembros de la base central, de la base local, perdón, han recibido el curso de Conintech, han recibido el test ideológico y todo lo demás. Pero en el barrio tienen que tratar también de educar, de formar ideológicamente a cada uno de los habitantes del barrio, organizarlos como escuelas, como en algún salón, para darles charlas de qué se tratan las reformas, de qué se trata el movimiento. Para eso también hay que organizar un currículum, un pensum de estudio, como cuando uno estudiaba en la universidad, que te presentan una serie de materias y obviamente invitar a las personas a que participen. Los que no quieran participar, por ejemplo, del barrio, no importa, pero ahí siempre va a haber alguien que quiere participar y que quiere ser bien activo en el movimiento. Esa persona que es bien activa en el movimiento, independientemente que no esté en la estructura de las 7 personas de la base local, es muy importante que esté formada, porque si tiene esa voluntad política, es importante que vaya con coherencia a la calle a difundir las ideas de libertad que nosotros proponemos y sobre todo explicar muy bien cada una de las reformas. Entonces, por eso es que es bien importante que previo a hacer el diseño curricular, el diseño y la planificación durante el año de todos los cursos de formación, eso se haga antes, se haga un pequeño proyecto y entonces empiece a seguirse esa hoja de ruta para la formación de los habitantes de ese barrio. Recuerden que en el ejemplo estamos hablando de 5.000 personas. 7 personas pueden llegar a 5.000 personas en un barrio si se concentran en esas 5.000 personas. Y cada uno ejerce bien sus funciones y designa tareas de una manera organizada. La otra función del director de formación es organizar con recursos aprobados por la Asamblea para diseminar las ideas de libertad que defiende el movimiento en su localidad. Fíjense, ya más adelante vamos a explicar el esquema de negocio. Cuando la base local obtiene recursos porque hizo negocios o porque tuvo negociaciones, el uso de esos recursos tiene que también estar planificado en la asamblea de la base local, porque esos recursos son de ellos. Y deben estar bien planificados y decidir muy bien en qué van a gastarlo. ¿Por qué? Porque esos eventos de las charlas, de los cursos, que hablamos de la dirección del director de formación, esos eventos que va a organizar y a planificar el director político y todas las actividades de los demás miembros requieren de dinero. Entonces es muy importante que la base local sea muy transparente con el uso de los recursos, porque recuerden que nosotros estamos fomentando el orden, estamos fomentando el respeto a las libertades económicas, y dentro de las libertades económicas está el respeto a la propiedad privada y la transparencia de los recursos. Esos recursos son de la base local. Por lo tanto, la base local y cada uno de sus miembros debe ser muy transparente en decir en qué gastó su dinero.
Entonces, eso es una de las funciones que tienen eh, de la asamblea, ¿no? Para asignarle recursos al director de formación para que pueda hacer toda su planificación de formación a los habitantes de ese barrio, ¿no? Obviamente, el director de formación también tiene funciones de promover los cursos, seminarios, charlas, webinars, cursos online y conferencias a nivel local para educar a la sociedad civil a la conciencia de la libertad. Es decir, lo que dije anteriormente. Recuerden que gracias a Econintech, que es nuestro aliado estratégico, es nuestro tanque de pensamiento, la base local va a tener disponibles los cursos online que va a dar Econintech. Es decir, que cualquier persona del barrio, previa organización con el director de formación de la base local, cualquier persona de esos 5.000 habitantes del barrio pueden asistir a estas charlas en internet a través de hacerlos online, pues. Y las presenciales, obviamente, será el director de formación el que se las dará. Otra de las funciones del director de formación es establecer vínculos con organizaciones civiles, organizaciones públicas y privadas para trabajar en conjunto y generar una mayor y mejor y más atractiva oferta académica, así como ingresos provenientes de esta alianza. ¿Qué quiere decir esto? En un barrio generalmente puede que esté ubicado un instituto, una universidad o una escuela. Este director de formación debe hacer contactos con los directores de esas escuelas. ¿Para qué? Para de repente organizar estos cursos no solamente a los habitantes del barrio, sino también a los estudiantes de ese instituto. Recuerden que los institutos siempre quedan en algún barrio, en alguna parroquia. Entonces, es muy importante que haga esas alianzas. ¿Para qué? Para darle mayor logística a las charlas que van a dar. Por ejemplo, si en un barrio hay una escuela, es muy distinto que tú vayas a dar a la clase, una clase o una charla en un salón de esa escuela, previo pidiéndole permiso al director de la escuela o a la directora, pidiéndole la colaboración, usando las mesas, las pizarras, incluso los videobin. Eso sería un recurso adicional que pueden obtener haciendo esas alianzas, a tener que darlo de repente en una casa o en la calle de una manera más incómoda, lo que no motivaría a la gente a asistir. Entonces es muy importante que el director de formación a las escuelas de su barrio, a las universidades de su barrio, los institutos técnicos, asista, perdón, haga contacto con sus directores para que le presten ese apoyo logístico. Y también el director de formación representa ante los medios al Movimiento Libertad de Venezuela. ¿Por qué? Porque generalmente el director de formación tiene un dominio muy claro de cada una de las reformas, de los principios del movimiento y en general un dominio claro de lo que es el capitalismo y de lo que significan las libertades económicas. Hasta allí las funciones del director de formación de la base local. Ahora vamos con el director de propaganda y medios. Voy a dar una pausa para que alguno me haga alguna pregunta si tienen alguna inquietud, cambio. Para de repente organizar estos cursos no solamente a los habitantes del barrio, sino también a los estudiantes de ese instituto. Recuerden que los institutos siempre quedan en algún barrio, en alguna parroquia. Entonces, es muy importante que haga esas alianzas. ¿Para qué? Para darle mayor logística a las charlas que van a dar. Por ejemplo, si en un barrio hay una escuela, es muy distinto que tú vayas a dar a la clase, una clase o una charla en un salón de esa escuela, previo pidiéndole permiso al director de la escuela o a la directora, pidiéndole la colaboración, usando las mesas, las pizarras, incluso los videobin. Eso sería un recurso adicional que pueden obtener haciendo esas alianzas, a tener que darlo de repente en una casa o en la calle de una manera más incómoda, lo que no motivaría a la gente a asistir. Entonces es muy importante que el director de formación a las escuelas de su barrio, a las universidades de su barrio, los institutos técnicos, asista, perdón, haga contacto con sus directores para que le presten ese apoyo logístico. Y también el director de formación representa ante los medios al Movimiento Libertad de Venezuela. ¿Por qué? Porque generalmente el director de formación tiene un dominio muy claro de cada una de las reformas, de los principios del movimiento y en general un dominio claro de lo que es el capitalismo y de lo que significan las libertades económicas. Hasta allí las funciones del director de formación de la base local. Ahora vamos con el director de propaganda y medios. Voy a dar una pausa para que alguno me haga alguna pregunta si tienen alguna inquietud, cambio. Significan las libertades económicas. Hasta allí las funciones del director de formación de la base local. Ok, continuamos.
las funciones del director de propaganda y medios de la base local de ese barrio hipotético que estamos hablando, tiene las siguientes funciones. Manejo de las relaciones con las empresas de publicidad y medios en su localidad. Como les dije, en cada barrio de Venezuela, en cada parroquia, están empresas de publicidad, hay medios de comunicación, hay radios, hay televisión y hay prensa. Entonces, el director de propaganda y medios tiene que tratar de hacer contactos con estos medios y pedirles que le den espacios para entrevistas en los programas de radio, espacios para la prensa y espacios muy importantes para la televisión. Imagínense que ustedes, una televisora queda en su barrio, ustedes van allí y pueden pedir ese espacio o pueden quedar en otro barrio, pero lo importante es que ese director de medios esté promoviendo todo el tiempo el que el movimiento esté apareciendo en los medios de comunicación de su localidad. Y recuerden que una televisora no solamente llega a un barrio, sino que a muchas otras zonas. Sin embargo, en Venezuela creo que hay en algunos casos algunos barrios que tienen su propio periódico, que tienen su propia emisora de radio, bien pequeñita. Bueno, tratar de llegarle a esa gente para poder tener espacios en los medios de comunicación de la zona a la cual pertenece la base local. Muy importante que maneje las redes sociales. Si bien el Movimiento Libertad Venezuela tiene una fanpage que se llama Movimiento Libertad Venezuela, que invito a que la visiten, es muy importante que el director de medios, de alguna manera, en las redes sociales, distribuya todos los trípticos, todos los flyers que hace el movimiento a nivel nacional. Es decir, que los 7 miembros logren que los 5.000 habitantes, y específicamente la responsabilidad del director de publicidad, de propaganda y medios, logre que los trípticos, los flyers y cualquier audio llegue y sea tocado, sea visto, sea escuchado por los 5.000 habitantes del barrio al cual él pertenece. Les reitero, es más fácil concentrarse en 5.000 personas, llegarle a 5.000 personas a lo largo de una agenda de trabajo durante un mes, por ejemplo, a tener que asumir una responsabilidad de toda una nación. Recuerden que queremos hacer por lo menos 10.000 bases locales el próximo año para que podamos llegar a toda Venezuela, a todo territorio nacional. Pero cada base local va a tener una responsabilidad específica en cada barrio. En este barrio de que estamos hablando es de 5.000 personas y la idea es que ese director de propaganda y medio haga que los flyers lleguen a los ojos de esas 5.000 personas. Obviamente que la base local diseñará la estrategia para hacer eso, pero el que tiene la primera, vamos a decir, responsabilidad es el director de propaganda y medios. Y la otra función, bueno, cumplir las demás funciones que le fueran asignadas por la base local, que la coordina un vocero, ¿no? Hay otras funciones que se pueden asignar, porque recuerden que, por ejemplo, si sale una comisión que necesita diseñar una nueva reforma, bueno, cualquiera de los miembros de la base local pueden ser parte de esa comisión. El hecho de que seas tú el director de formación o el director de propaganda y medios o el director político no quiere decir que no vas a asumir otra responsabilidad dentro de las comisiones que se designan dentro de la base local, ¿no? E incluso dentro de la base central. Como ustedes ven, cada una de las bases central tenemos una asignación de redactar las reformas con mayor especificidad, y de hecho nosotros hemos ido solicitando apoyo de todos los miembros, que en este momento no hay bases locales, pero sí miembros, sí simpatizantes que están inscritos en la página web. Le hemos pedido apoyo para que vayan desarrollando manuales, tanto de las reformas como de otras cosas y de otros elementos que van a ser muy importantes, porque una vez que todos esos manuales estén desarrollados, se van a distribuir a todas las bases locales a nivel nacional. Ok, hasta ahí las funciones del director de propaganda y medios. Voy a hacer un espacio para que intervengan si tienen alguna pregunta. Y ahora vamos con el director de financiamiento. Cambio. Ok, continuamos. El director de financiamiento tiene las siguientes funciones: dirigir la programación financiera
y en coordinación con los miembros desarrollar el plan microempresarial para el autofinanciamiento, incluyendo importar y exportar productos con el director internacional. Recuerden que hay una persona que es el director internacional, que es el financiamiento. Cambio. Ok, continuamos. El director de financiamiento tiene las siguientes funciones: dirigir la programación financiera y en coordinación con los miembros desarrollar el plan microempresarial para el autofinanciamiento, incluyendo importar y exportar productos con el director internacional. Recuerden que hay una persona que es el director internacional, que es el último que voy a explicar, que está en el exterior, y este director de financiamiento debe coordinar y ejecutar el plan de negocio que está en este manual, que es muy sencillo: compra y venta de productos, es decir, enviar productos desde Venezuela, desde artesanía, libros. Nosotros estamos fabricando franelas que después se las vamos a poner a disposición para la venta, y cualquier otro producto que haya en Venezuela y que tenga mercado en el país donde habita el miembro de esa base local, de ese barrio, que es ese muchacho que se fue de Venezuela por la crisis económica que hay, pero que sigue siendo de ese barrio, que sigue sintiendo su gentilicio en su región, que sigue siendo amigo de su vecino y que constantemente hablan por Facebook, por Twitter, por sello, por teléfono, por WhatsApp. Bueno, esa persona en el exterior va a estar en comunicación para vender los productos allá en el exterior y enviar el dinero producto de esa venta, que es en dólares, enviarla a Venezuela, transformarla en bolívares. Todos saben cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que de ese dinero pueda financiarse la base local. Recuerde que ese dinero es exclusivo de la base local de ese barrio. Ese dinero no es de la base central, no es de las otras bases. Obviamente, como está planteado también en la reforma política de que los municipios sean los que sostengan el poder central, de repente si hay una actividad a nivel nacional y se requiere de que todas las bases locales hagan un aporte para poder llevar a cabo ese evento, entonces, bueno, habrá una cuota aparte que se destinará, pero las bases locales decidirán qué monto y qué es lo que se va a hacer. Recuerden que la base central también está operando como una base local. El hecho de que seamos base central no quiere decir que no estemos operando en nuestro barrio como una base local. Estamos operando así, tal cual, que en este caso es Patarata, para decirles clarito, allá en Barquisimeto. Bueno, entonces, otra de las funciones del director de financiamiento es ejecutar el presupuesto, registro de las operaciones financieras. No se requiere que sea una contabilidad súper estricta, pero sí es muy importante que se tengan bien organizadas las facturas en ingresos y gastos y en costos. Es decir, todo lo que se gastó y todo lo que ingresó. Y presentarle a la base local esa información. Presentarla con facturas y todo lo demás, un pequeño informe. Muy importante, si hay una persona que es contador público, que tiene conocimientos administrativos y contables, mira, esa persona es ideal para que asuma esa función. Recuerden que la transparencia es muy importante. Y tienen que recordar también que una vez que esté conformada la base local, si la base local decide que quiere manejar una cuenta corriente que es a nombre del Movimiento Libertad Venezuela, la base central, que somos los que vamos a firmar en esa cuenta, le vamos a dar un poder para que el vocero y los que ustedes designen, 3 personas, van a firmar dos firmas conjuntas para manejar esa cuenta corriente. ¿Por qué es importante la cuenta corriente? Porque es muy informal que tú pidas una donación a título personal y es más formal que tú la pidas uniformado y a nombre del movimiento, dándole el número de cuenta del movimiento, el número de cuenta de la base local. Porque recuerden que la base central tendrá su número de cuenta y su banco. La base local tendrá su número de cuenta y su banco. Y cada base local, las 10.000 que vamos a hacer el próximo año en Venezuela, va a tener una cuenta distinta en el banco que la base local decida. Entonces es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden decirle a las personas que le va a dar o pueden decirle a la persona que le vendieron algo, pueden decirle, mira, deposita en esta cuenta. Y de esa forma tienen mayor control porque hay una conciliación bancaria que el director de financiamiento presentaría a los 7 miembros de la base local. Y obviamente si la base central lo requiere, porque es una de las potestades como la describimos inicialmente, tendrían que enviarle esa información también. La información, no dinero.
para que estemos claros, el dinero es de la base local, porque la base central se procura su propio financiamiento con el mismo esquema de negocio que se está haciendo en cada base local. Archivar documentación, emisión de estados financieros. Esto es ingresos y gastos. Si hay un contador, bueno, buenísimo que pueda emitir los 4 estados financieros, ¿no? Pero si no, bueno, con el estado de ganancia y pérdida es suficiente, pues. Establecer, supervisar y controlar los ingresos y egresos de acuerdo a la planificación. Es decir, se hizo un evento de una sopa en un sitio, bueno, cuánto se gastó, cuánto fue el dinero que se destinó, qué tal resultó todo, y bueno, y presentar esa información. Otra de las funciones es analizar el flujo de caja de acuerdo a los límites financieros o disponibilidad de gasto. Es decir, si llega el director de formación y dice, mira, tengo un curso que voy a gastar 100.000 bolívares. Oye, mira, no hay porque nosotros hemos gastado en esto, o planifica un nuevo negocio con el director internacional. Mira, vale, te voy a mandar una franela, trata de venderlas a mejor precio porque necesitamos recursos para hacer el evento que vamos a hacer en el barrio, porque le vamos a regalar a cada una de las personas del barrio, a las 5.000 personas, un pequeño llaverito con el tríptico, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, él se tiene que encargar de hacer esa planificación. Ok. Lo otro, programar la caja trimestral y mensualmente. Muy importante. Todos los miembros, los 7 miembros de la base local, o sea, incluyéndola a él, por supuesto, los 6 miembros y él, deben estar clarito en qué se va a gastar el dinero durante el primer mes y el trimestre. Eso debe estar presupuestado. Lo otro, controlar los viáticos mensualmente. Mira, de repente el vocero tiene que viajar a Barquisimeto a una reunión en la base central o a Caracas porque se decidió que así, o hay una reunión regional, entonces tiene que viajar al oriente del país donde está la coordinación regional, porque recuerden que esto es una estructura piramidal. Entonces hay que darle viáticos. Bueno, entonces el director de financiamiento coordina con esa persona y destina cuántos viáticos. Obviamente esos viáticos van a aparecer con sus respectivas facturas. Una vez que el vocero o la persona que viajó regrese, entrega sus facturas, van a aparecer en el estado financiero que va a presentar el director de financiamiento a la base local. Ok. Lo otro, cumplir con las demás funciones que le fueran asignadas. Como les dije anteriormente, si lo designan para una comisión política o para una comisión de propaganda, hacer algún manual, hacer algún informe, tiene que participar en eso también, no solamente ceñirse a las funciones que están establecidas para el director de financiamiento. Bueno, ahora viene el último cargo, que es el director internacional, y voy a dejarles espacio para ver si hay alguna pregunta y luego continúo. Cambio. Coordinación regional, porque recuerden que esto es una estructura piramidal, entonces hay que darle viáticos. Bueno, entonces el director de financiamiento coordina con esa persona y destina cuántos viáticos. Obviamente esos viáticos van a aparecer con sus respectivas facturas. Una vez que el vocero o la persona que viajó regrese, entrega sus facturas, van a aparecer en el estado financiero que va a presentar el director de financiamiento a la base local. Ok. Lo otro, cumplir con las demás funciones que le fueran asignadas. Como les dije anteriormente, si lo designan para una comisión política o para una comisión de propaganda, hacer algún manual, hacer algún informe, tiene que participar en eso también, no solamente ceñirse a las funciones que están establecidas para el director de financiamiento. Bueno, ahora viene el último cargo, que es el director internacional, y voy a dejarles espacio para ver. Ok, como dije inicialmente, en el Movimiento Libertad Venezuela, desde siempre hemos considerado que los venezolanos que están en el exterior no se han ido del país, porque su corazón está allí, sus emociones, su raciocinio y hasta sus cosas materiales afectivas. Tienen familia, tienen casas, tienen amigos, y aparte de ello, tienen una constante comunicación con su país a través de las redes sociales. Entonces, y se los digo yo personalmente que vivo en Panamá, yo no me he ido de mi país. Yo vivo conectado con mi país, con mis amigos, ustedes y los amigos de la base central. Y cada vez que hago alguna función que me asignaron en la base central, yo me siento muy complacido porque siento que lo estoy haciendo en Venezuela. No solo por Venezuela, sino que siento que lo estoy haciendo en Venezuela. Cada vez que hablo por sello, cada vez que entro en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, cada vez que hago una publicación en Facebook, en la fanpage, cada vez que me toca interactuar porque alguien hizo una pregunta, cada vez que envío algún video a los muchachos para transmitirle alguna información,
yo me siento en Venezuela. Y eso de alguna manera te quita la depresión, te quita la tristeza y te llena de ánimos y sobre todo de compromiso, porque les voy a confesar, uno afuera a veces se siente culpable porque siente que está viviendo de una manera normal. En mi caso particular vivo en un país que se vive muy bien, a pesar de ser un país que no es un país desarrollado, pero es un país que goza de muchas libertades económicas, hay relativa seguridad, no hay tanta inseguridad como en otros países, y se puede progresar, no hay escasez, en fin, todo lo que ustedes saben que se vive en un país normal. Entonces uno cuando no está en estas actividades luchando por el país, te sientes culpable. Te sientes culpable porque dices, pero ¿qué puedo hacer yo desde aquí? Te sientes mal porque sabes que tus amigos, tu familia, tus vecinos están de repente pasando trabajo, no consiguen cosas, entonces tú te sientes como impotente porque no sabes qué hacer. Entonces, cuando a mí me presentaron esta estructura, este movimiento Libertad Venezuela, y me invitaron como venezolano en el exterior, que formo parte de él, me hicieron sentir ese sentido de pertenencia, de que estoy en el país a pesar de vivir en el exterior. Mira, la satisfacción es tan grande que todas las depresiones se eliminan, todas las tristezas, y lo que te hace es llenar de entusiasmo para en el país donde estás empezar a vender libros, repartir trípticos, hablar con la gente, porque recuerden algo, el mundo, todos los países del mundo ya es un barrio de Venezuela. Porque tú caminas, por lo menos yo que estoy en Panamá, tú caminas por Panamá y te encuentras a cada venezolano añorando su país, triste. Venezolanos en situaciones económicas muy buenas, otros en situaciones muy precarias, otros en situaciones normales. Y tú te los encuentras como si estuvieras en tu país. Sobre todo en estos países donde te han tratado tan bien. Panamá a mí me ha tratado muy bien. Mi esposa es panameña. Bueno, eso lo dice todo, creo yo. Y, y me ha enseñado mucho. Entonces, cada día, todos los fines de semana salgo a repartir trípticos y salgo emocionado porque me siento que estoy en Venezuela. Cuando voy al restaurante los venezolanos a dejar mis 10 trípticos, a comerme mi empanada y a hablar con las personas que están desayunando ahí, que la mayoría son venezolanos, ustedes no se imaginan la satisfacción que uno siente en el exterior cuando eso ocurre. Entonces las funciones del director internacional son prácticamente estas que voy a describir. Representar a la base local a la cual pertenece desde el país donde reside. Es decir, a pesar de que yo vivo en Panamá, yo pertenezco a la base central cuya sede es el barrio Patarata. Y yo no me desprendo de ahí. Todos los días hablo con Luis Marchena, todos los días hablo con Germán Terán, que es el secretario general, con Luis Marchena, que es el director ejecutivo. Todos los días hablo con Leonidas Rivero, que es el director de financiamiento. Todos los días hablo con Rafael Acevedo, que es el director político. Todos los días hablo con Luis Siroco, que es el director de formación. Todos los días hablo con ustedes por sello, todos los días hablo con ustedes por WhatsApp. Y eso, como les digo, es parte de lo que yo siento que estoy allá en Patarata, allá en Barquisimeto, y que estoy, bueno, metido de lleno en esto. Entonces yo estoy tratando de asumir de manera humilde, pero con mucha determinación, representar a la base local acá en el país donde resido. Otra de las funciones muy importantes, hacer contactos políticos y mediáticos a fin de informar a la sociedad civil del país donde reside la realidad venezolana y el objetivo del movimiento. Por ejemplo, yo acá en Panamá, y estoy poniéndome de ejemplo porque la base central está funcionando con esta organización que hemos hecho, y si una base central, que es una base local, porque tiene las mismas funciones, está funcionando, créanme que si se hacen 10.000 bases locales con este mismo esquema que ya está probado que funciona con la base central, créanme que nosotros vamos a lograr cambiar a Venezuela. Entonces, por ejemplo, yo participo con reuniones políticas con el Movimiento Libertad Panamá. No pertenezco al Movimiento Libertad Panamá porque soy venezolano, pero mi esposa sí, que es panameña. Ella es miembro activo del Movimiento Libertad Panamá y yo la acompaño a todos los eventos que ellos hacen y yo a ellos les hablo y les aclaro todas las cosas y todas las confusiones, porque es normal que cualquier país no tenga claro de que la MUD, por ejemplo, es socialista. Porque al hablar de oposición, lo que llega aquí es que la MUD es opositora. Yo le he aclarado a cada uno de los miembros del Movimiento Libertad Panamá y de otros partidos políticos que son medio socialistas, que lo que yo he tenido contacto, les he aclarado que la MUD
es socialista. Por ejemplo, a un miembro del PRD que es amigo, yo le dije, la MUT es socialista como tú, porque ese partido es socialista acá, un ala de ese partido, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque así va generando una matriz de opinión. Y como hay muchos venezolanos en el exterior, por ejemplo, los miembros del Movimiento Libertad Panamá, que son panameños, que ya saben que la MUT es socialista, ellos han hablado con venezolanos en Panamá que yo no conozco y les han aclarado con las charlas que yo le he dado, con las conversaciones que yo he tenido con ellos, le han aclarado a venezolanos que son sus amigos, que yo no conozco, le han aclarado que la MUT es socialista y el por qué. Y los han puesto en contacto conmigo, con el movimiento Libertad Venezuela, y yo inmediatamente les digo, les entrego el manual y bueno, esperemos que formen esa base local. Pero es muy importante porque se va generando una matriz de opinión, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional, para que cuando nosotros seamos la verdadera oposición en Venezuela, cuando seamos más de 10.000 bases locales y tengamos vamos a decir, el control de la verdadera oposición, ya el mundo entero, gracias a esa matriz de opinión generada por el director internacional, va a conocer que este movimiento Libertad Venezuela es capitalista, que lucha por las libertades económicas y que va a transformar a Venezuela porque va a cambiar la constitución socialista por una constitución que respete los derechos naturales, que son esencialmente derechos de libertad. Entonces, esa función es muy importante de hacer esos contactos políticos y mediáticos. Yo tengo contactos aquí con periodistas que trabajan en televisión, en la radio, pero todavía no los hemos de alguna manera tocado para hacer ninguna charla porque nosotros pensamos hacerlo en el momento en que hayan por lo menos 100, 200 bases locales y que cuando alguien acá en Venezuela, en Panamá, vea ese programa al cual yo voy a asistir, entonces pueda decir, ah, no, este movimiento existe en Venezuela. En este momento eso no es conveniente porque somos solamente la base central, que es la única base local que se ha formado hasta ahora, ¿no? Y que les reitero, está funcionando y está operando, porque cada día se suman más personas, cosa que a mí me tiene muy, muy, muy feliz acá en Panamá. Otra de las funciones es apoyar logísticamente a su base central y coordinar con el director financiero el negocio microempresarial para el autofinanciamiento de la base local en Venezuela. Yo les voy a decir mis experiencias. Con una amiga que está escuchando, yo vendía libros acá. Ella me enviaba los libros y yo los vendía. Ella obviamente va a fundar su base local en algún momento porque ella pertenece a otra zona. Pero yo, con esa experiencia que ella me enseñó muchísimo, muchísimo, y voy a decir su nombre, pues Sin Miedo se llama ella. Ella me enseñó muchísimo en ese negocio de vender libros y yo logré reunir algún dinero para hacer algunas actividades. Bueno, eso que esta señora, extraordinaria señora Sin Miedo, me enseñó, lo estamos replicando en la base central. ¿Cómo lo estamos replicando? Bueno, yo estoy vendiendo acá libros, yo estoy acá vendiendo bisutería que me han enviado la base central, específicamente el director de financiamiento, que me la ha enviado a Panamá y yo la revendo aquí. Fíjense que nosotros tenemos que convertir las debilidades en fortalezas. Hay una debilidad interna en Venezuela que es la devaluación, el tipo de cambio que está empobreciendo al país. ¿Cómo la convertimos en fortaleza? Por ejemplo, cuando a mí me envían una bisutería aquí que allá costó el equivalente a $1, vamos a poner 2.000 bolívares fuertes, yo aquí lo vendo a $3, son 6.000 bolívares fuertes. Entonces, ¿qué sucede? Que para un panameño o un venezolano que vive en Panamá, que trabaja aquí, que tiene un ingreso relativamente bien, le es más fácil comprarte algo en $6, en $3, que para un venezolano comprar algo en 2.000 bolívares. Entonces, esa debilidad de la moneda venezolana, cuando creamos la estructura del director internacional, la convertimos en una fortaleza, porque yo he logrado vender esa bisutería sin mucho esfuerzo, porque para un panameño que gana el salario mínimo, que son $600, dar $3 sí es algo, pero no es tan duro como para un venezolano que gana 30.000 bolívares, dar 6.000 bolívares. Entonces, si el costo, poniendo el envío y todo, es de $1 y logramos obtener 3, ya hay una ganancia de $2 que la base local va a usar de acuerdo a lo que hayan planificado dentro de la estructura y de lo que hemos estado conversando aquí, que son las funciones de la base
de la base local. Entonces, ese apoyo logístico y esa coordinación entre ambos, el director de financiamiento y el director internacional, es vital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el director internacional ya coordinó con unos proveedores para fabricar una franela. El director de financiamiento, perdón, en Venezuela, de nuestra base central. Ya él coordinó con un proveedor para fabricar unas franelas, que cuando él me las envía a mí aquí, si yo las vendo, por decir algo, en $10, $15, para la persona que se lo voy a vender, porque las franelas son hermosas, con unos logos extraordinarios, que el director de propaganda y medios de la base central diseñó, cuando el director de financiamiento me envía esas franelas acá, supongan que esa franela tenga un costo de $10, por poner un ejemplo. Espero que no sea ese el costo, de paso. Pero vamos a poner que sea $10 y yo la venda aquí en 20 o en 15. Es más fácil para yo venderla a un panameño, porque son bien bonitas las franelas y no tienen alusión al movimiento, salvo en la etiqueta. Son franelas que son comerciales. Es más fácil que yo pueda venderla en Panamá a que yo la pueda vender en Venezuela en 20.000 bolívares. ¿Quién te va a pagar 20.000 bolívares, 15.000 bolívares? Habrá gente que sí lo hace, pero no la mayoría. En cambio, en el exterior es más fácil venderla. Ustedes se imaginan a 10.000 bases locales vendiendo franelas, vendiendo libros y vendiendo bisutería en cada uno de los países donde hay venezolanos. Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que vamos a tener para poder financiar al Movimiento Libertad Venezuela, específicamente a su base local, sin depender de clientelismo político de una empresa que nos haya dado un financiamiento y después nos pida favores políticos. No, porque vamos a ser independientes económicamente y eso nos garantiza mayor transparencia, mayor compromiso y mayor efectividad en nuestra base local donde vamos a ejecutar. Entonces, esa función y esa coordinación entre la base del director de financiamiento en Venezuela y el director internacional es muy importante, y sobre todo la voluntad política de salir a vender estos productos para financiar a la base local. Recuerda que la base local es para financiarla en su barrio, es decir, es producir dinero. ¿Para qué? Por ejemplo, si hay un miembro de la base local que está pasando una situación económica muy grave, bueno, vamos a sacar un presupuesto para pagarle un sueldo y que él se dedique de lleno a trabajar en la base local. Entonces el director de internacional debe tener el compromiso de conseguir esos $100 mensuales para poder pagarle un buen sueldo, para que esa persona se pueda mantener bien y pueda echarle más pierna al movimiento en esa base local, porque ni siquiera es a nivel nacional, es en la base local al cual pertenece. Pero esa decisión va a ser de los 7 miembros de la base local. Es decir, si se le va a pagar un sueldo a alguien o si no se le va a pagar algo, es una decisión, porque ese es el dinero que está produciendo de manera honesta, con el esquema del libre comercio, con el esquema de la libertad de elegir, con el esquema de las libertades económicas, está produciendo esa base local y legítimamente tienen toda la potestad para decidir cómo van a usar ese dinero para fomentar las ideas de la libertad dentro del barrio y también, ¿por qué no?, para ayudar a los miembros de esa comunidad y a los miembros de la base local. Entonces, eso es muy importante. Otra de las funciones del director internacional es establecer contacto con venezolanos que residan en el país donde él está viviendo para motivarlos a incorporarse a las bases locales del movimiento. Bueno, mira, si yo conocí aquí a un venezolano en Panamá, le digo, mira, pana, ¿de qué barrio eres tú? No, yo soy de la Cariuceña, en Barquisimeto. Bueno, pana, mira, dile a tus amigos, a alguien que tú sepas que tiene voluntad política y va a darle este manual. Y hagan y conformen una base local, que nosotros tenemos este plan. Tu esfuerzo va a ser nada más por tu barrio, no va a ser a nivel nacional. Obviamente que con tu esfuerzo, que es en un barrio, y sumando todas las voluntades de todas las bases locales, va a ser a nivel nacional, pero tú te tienes que concentrar solo en tu barrio, a pesar de que vivas fuera, a pesar de que vivas en Panamá. Eso es muy importante y motivando, y que el venezolano que está fuera sienta que pertenece a una organización y sobre todo, lo más importante, que está haciendo algo por el país, que está salvando al país con sus acciones. Entonces, básicamente, esas son las funciones de todos los directores. Y bueno, cada uno de los directores tiene a su cargo unas comisiones permanentes integradas por miembros del mismo movimiento de las bases locales, con la finalidad de facilitar y distribuir el trabajo de la localidad en comisiones permanentes, que son unas que voy a describir acá, pero les voy a dar un espacio para que alguien haga alguna pregunta. Cambio. Ok, continúo, que ya vamos a terminar la charla. Por ejemplo, estas comisiones permanentes son: la dirección política debe crear comisiones permanentes de reforma política, es decir, cada base local
el director político debe crear comisiones de reforma política, debe crear comisiones de reforma económica, porque como les dije, son 3 reformas: política, económica y sociales, y de esas 3 después eran 5 reformas, y de esas 5 se desprendieron un montón de reformas. Obviamente la base central no va a poder hacer todo el trabajo, entonces cada base local tiene que hacer estas comisiones para empezar a aportar ideas estructuradas y después hacer un solo paquete de reformas a nivel nacional. El director de formación tiene que tener una comisión permanente que es Escuela de Formación de Pensamiento para la Libertad. Para eso tiene el apoyo de Conintes, que es nuestro aliado estratégico, es nuestro tanque de pensamiento para la formación de todos los miembros, tanto de las funciones, de la estructura del organigrama, como para los habitantes del barrio al cual pertenece la base local. El director de propaganda y medios debe tener una comisión permanente de community manager, es decir, community manager, que es el manejo de las redes sociales. No necesariamente la tiene que hacer él, designa a alguna persona de la base local para que lo haga, pero él la supervisa o está pendiente de hacerlo, o sea, de que trabajen en equipo. Debe tener comisiones permanentes de medios de comunicación, es decir, eso tiene que estar todo el tiempo vivo, tiene que estar todo el tiempo engrasado, aceitadito, o sea, que los medios de comunicación siempre sepan que hay una base local del Movimiento Libertad Venezuela, ahí donde ellos están operando. Y el director de financiamiento debe tener dentro de sus comisiones de tesorería, del manejo de los recursos, y es muy importante, bueno, ya terminando estas comisiones que son muy importantes dentro de todas las comisiones permanentes, es importante como venezolanos que tomemos un tiempo para reflexionar. Esta es una reflexión que hacemos en el manual y se las quiero leer. Es importante como venezolanos que tomemos un tiempo para reflexionar dónde estamos y cómo llegamos hasta este punto, y asumir que en un corto plazo no hay salida a la crisis en Venezuela. No hay salida a la crisis, esto lo digo yo. ¿Por qué? Porque no estamos organizados todavía. Tenemos que crear las 10.000 bases locales para poder salir de la crisis. Entonces, continúo. Por esto que la meta se plantea, por eso es que nos planteamos esta meta a mediano plazo. Por ahora nos concentramos en la organización de las bases locales y llevar el mensaje a todo el territorio nacional e internacional para despertar a los venezolanos y comenzar a trabajar en un proyecto de país. ¿Cuál? El de las reformas políticas, económicas y sociales, que ya le hemos hablado. Una vez conformadas las bases locales y cumpliendo cada uno con los objetivos del movimiento de una manera sólida, estructurada y convertida en una nueva opción política, podemos pensar en dar el paso en la conformación de un partido político. Pero primero debemos organizarnos, darnos a conocer y cumplir con nuestros objetivos para dar desde la sociedad civil este gran paso. Recuerde que el Movimiento Libertad Venezuela es una asociación civil, pero que tiene como objetivo en el mediano plazo ser un gran partido político de más de 10.000 bases locales que transformen a Venezuela, que desterremos para siempre el socialismo y establezcamos para siempre las libertades económicas, el respeto a los derechos naturales y el sistema económico capitalista, que es el único que nos va a sacar de la pobreza. Así que bueno, los invitamos a que hagan sus bases locales. Recuerden, es muy importante organizarse para poder llegar a ser la verdadera oposición. Si no nos organizamos, no lo logramos. Pero si nos organizamos, sí lo vamos a lograr. Y el Movimiento Libertad Venezuela está poniendo a disposición de todos los venezolanos este manual de organización que se llama el Manual de las Bases Locales, para que logremos ese objetivo de rescatar al país. Todos los que están en Venezuela y sobre todo los que estamos afuera. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido toda la charla. Disculpen lo largo, pero creo que era importante explicar cada una de las funciones. Entonces voy a dar el paso para que hagan las preguntas. Cambio. Esta es una reflexión que hacemos en el manual y se las quiero leer. Es importante como venezolanos que tomemos un tiempo para reflexionar dónde estamos y cómo llegamos hasta este punto, y asumir que en un corto plazo no hay salida a la crisis en Venezuela. No hay salida a la crisis, esto lo digo yo. ¿Por qué? Porque no estamos organizados todavía. Tenemos que crear las 10.000 bases locales para poder salir de la crisis. Entonces, continúo. Por esto que la meta se plantea, por eso es que nos planteamos esta meta a mediano plazo.
Por ahora nos concentramos en la organización de las bases locales y llevar el mensaje a todo el territorio nacional e internacional para despertar a los venezolanos y comenzar a trabajar en un proyecto de país. ¿Cuál? El de las reformas políticas, económicas y sociales, que ya le hemos hablado. Una vez conformadas las bases locales y cumpliendo cada uno con los objetivos del movimiento de una manera sólida, estructurada y convertida en una nueva opción política, podemos pensar en dar el paso en la conformación de un partido político. Pero primero debemos organizarnos, darnos a conocer y cumplir con nuestros objetivos para dar desde la sociedad civil este gran paso. Recuerde que el Movimiento Libertad Venezuela es una asociación civil, pero que tiene como objetivo en el mediano plazo ser un gran partido político de más de 10.000 bases locales que transformen a Venezuela, que desterremos para siempre el socialismo y establezcamos para siempre las libertades económicas, el respeto a los derechos naturales y el sistema económico capitalista, que es el único que nos va a sacar de la pobreza. Así que bueno, los invitamos a que hagan sus bases locales. Recuerden, es muy importante organizarse para poder llegar a ser la verdadera oposición. Si no nos organizamos, no lo logramos. Pero si nos organizamos, sí lo vamos a lograr. Y el Movimiento Libertad Venezuela está poniendo a disposición de todos los venezolanos este manual de organización que se llama el Manual de las Bases Locales, para que logremos ese objetivo de rescatar al país. Todos los que están en Venezuela y sobre todo los que estamos afuera. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido toda la charla. Disculpen lo largo, pero creo que era importante explicar cada una de las funciones. Entonces voy a dar el paso para que hagan las preguntas. Cambio. Manual de las bases locales para que logremos ese objetivo de rescatar al país. Todos los que están en Venezuela y sobre todo los que estamos afuera. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido toda la charla. Disculpen lo largo, pero creo que era importante explicar cada una de las funciones. Entonces voy a dar el paso para que hagan las preguntas. Cambio. Paso para que hagan las preguntas. Cambio. Espero que de acá salgan entusiasmados en armar sus bases locales y sobre todo la reflexión importante de que lo primordial es organizarnos para poder llevar a cabo estas reformas. Si no tenemos una estructura de organización corporativa, como funciona cualquier organización humana, que pueda llevar a cabo el engranaje que permita establecer estas reformas en Venezuela, no podemos avanzar. Entonces yo los invito a reflexionar y nosotros, los del Movimiento Libertad Venezuela y la base central, que es la primera base local que existe, los invitamos a que reflexionen lo importante de organizarnos y creo que esta estructura es flexible, es funcional y muy importante. Responde a los principios de libertad porque es descentralizada. Aquí no hay una cúpula hegemónica que es la que decide, no, cada base local es autónoma. Obviamente tenemos que estar coordinados y organizados para garantizar que el movimiento no se disperse y no se desvíe de los objetivos. Pero bueno, yo los invito a que formen su base local. Lo que falta es voluntad política porque créanme, la base central está operando, está funcionando, hemos ido a los medios y ha sido con esto que nosotros les acabamos de describir. Y con la ayuda de todos ustedes, por supuesto. Entonces, bueno, que tengan muy buenas noches y gracias por asistir a la charla. Cambio. Humberto, una pregunta que se me ocurrió en este momento. ¿Qué opinas tú de si surge una base local que no está circunscrita, por ejemplo, en un barrio, sino, por ejemplo, dentro de una ciudad y se hace como algo temporal para que luego cuando haya más miembros y hayan, digamos, por lo menos los 7 que se necesitan en uno de los barrios, entonces esa base más grande se divide en una más pequeña circunscrita entonces a un barrio? Sí, bien interesante lo que tú acabas de decir, porque fíjate, eso está muy bien. En una ciudad de repente se reúnen todos los que viven en esa ciudad, pero es muy importante que tomen la decisión de enfocarse en el barrio que decidan, independientemente que vivan en distintas zonas. ¿Por qué es importante? Porque esa es la esencia de la base local. Para que el trabajo llegue a 5.000 personas, de 7 personas llegue a 5.000 personas. Porque si todos empiezan a hacer una base local para tratar de llegar en toda la ciudad, no va a ser efectivo el trabajo. Muy importante lo que dijiste y estoy totalmente de acuerdo. Yo puedo vivir a 10 kilómetros de mi otro amigo y a 15 kilómetros del otro,
pero entre los 7, incluyendo el de exterior, decidimos, mira, suponte, estás en Caracas, deciden, bueno, ¿qué barrio vamos a agarrar? Entonces algunos dirán, bueno, vamos a agarrar los Rosales y nos concentramos en los Rosales. Vamos a agarrar el cementerio y nos concentramos en el cementerio. Y así sucesivamente. Porque lo que te digo, para que se concentren todos los recursos en los habitantes de ese municipio, de ese barrio, ¿no? Entonces, no sé qué te parece esto. Cambio. Sí, yo supongo que tú planteas eso para que sea más efectivo, pues por aquello de que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Exactamente, lo plantea el movimiento, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, porque el que mucho abarca, poco aprieta, así mismo, clarito, más claro, imposible. Muchas gracias. Cambio. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, mi amigo, entonces vamos a despedirnos y de verdad muy agradecido por la presencia de las personas que están aquí. Yo hice una transmisión de Periscope, hubo personas que me escucharon a mi Periscope, que es Humberto SE1, este, porque quería usar las redes para transmitir este mensaje. Y les reitero, incluso este manual no solamente sirve y es funcional para el Movimiento Libertad Venezuela, cualquier organización lo hace y yo estoy seguro que funciona, porque miren, la mejor demostración de una teoría es la puesta en práctica y el éxito de la puesta en práctica. Y nosotros lo estamos haciendo con la base central. Fíjense, todos ustedes nos hemos conocido gracias a eso que hemos estado todos trabajando. Tenemos años ya en esto, muchas de las personas que estamos en el movimiento. Y yo estoy seguro que cuando se formen las bases locales, mira, vamos a crecer exponencialmente, porque es muy importante que tenemos un esquema de negocio que nos va a permitir financiarnos. Y esto no fue que lo inventamos nosotros. Mira, aquí en Panamá yo veía gente vendiendo trajes de baño, que se me olvidó decirle. Las mujeres vendiendo trajes de baño, su familia le mandaba trajes de baño aquí los vendían y mandaban dólares. Y hubo gente que hasta renunció a los trabajos y se dedica a eso nada más, porque es más rentable hacer eso y les da más dinero que trabajar en una empresa. Entonces, nosotros copiamos ese modelo porque nos pareció bien eficiente. Y si es concentrado en un área específica, aprovechando la debilidad o la tristeza que da de que todo el mundo, o mucha gente se ha ido de Venezuela, casi 3 millones de venezolanos, tenemos que convertirlos en fortaleza. ¿Cómo? Bueno, que ese venezolano se integre y empiece a producir dinero para darlo a Venezuela para operar la base local. Así, haciendo su trabajo, más esto no como hobby, sino como compromiso nacional en el otro país, mira, te sientes muy vivo. Lo que hay que buscar gente que tenga el compromiso político, porque vamos a estar claros, no todo el mundo va a tener el compromiso político, pero sí tienen el compromiso de colaborar, porque no todo el mundo le pueden pedir que tenga disposiciones políticas para hacer todo esto, pero el que la tenga, intégrenlo, incorpórenlo, y las demás personas van a ayudar. Mira, a mí me ayudan los venezolanos en Panamá. Yo pido desde como dicen acá, un cuara, y yo pido, a mí no me da pena, les entrego el tríptico, me pongo mi franela, mi uniforme, me voy como un bollo scout los fines de semana, comerme mi empanada y le digo, mira, esto es para el movimiento. No hay que tener pena, hay que darle duro. Y yo sé que cuando lleguen las franelas y yo tenga mis franelas y me pueda ponerlas a vender en la cinta costera con un pendón que mandé a hacer allá en Venezuela con uno de nuestros amigos acá, Nielsen. Entonces, cuando yo tenga ese pendón y tenga ese pendón que pueda exponer o exhibir la franela, la gente va a ver al movimiento y se va a dar cuenta que va a comprar una franela por una causa, sobre todo los venezolanos, pero también los panameños. Mira, ya yo tengo 24 franelas vendidas. 24. Y no he ofrecido más porque no quiero quedar mal, quiero probar cuando me las traigan. 24 franelas vendidas, que son recursos que van a ir para Venezuela y van a ir convertidos en bolívares, como ustedes saben que no lo puedo mencionar, y van a operar a la base central. Entonces, si nosotros logramos configurar bases locales con el compromiso político del que está afuera y los que están adentro, mi hermano, no nos va a parar nadie, porque no vamos a depender financieramente de nadie y no vamos a tener trabas para mandar el dinero porque tenemos el Bitcoin, que nos lo hace muy fácil. Por cierto, ya yo compré mi primer 0.01 Bitcoin ayer y ya hoy me gané un poquito de plata. Si lo hubiese vendido, no lo voy a vender, pero el ejercicio lo hice para demostrarme a mí mismo que sí funciona. Y compré en bolívares y los puedo transformar en dólares cuando quiera. Lo que implica que haciendo esa triangulación con el producto de la ganancia que me den esas franelas y todo lo que yo estoy vendiendo aquí, lo puedo enviar a través del Bitcoin. No necesito usar ningún banquero, ningún intermediario. Entonces, es una cuestión de voluntad política.
que tenemos que tener todo, y ustedes la tienen, porque uno lo ve y lo siente en el grupo de WhatsApp cuando estamos interviniendo, cuando estamos interactuando. Solo lo que falta es eso, hacer nuestras bases locales. Claro, en el tiempo en que cada uno de ustedes lo decida. Lo importante es que tengan el compromiso, así sea dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, pero que tengan ese compromiso. El tiempo lo deciden ustedes porque libertad de elegir, mi amigo. Cambio. Bueno, Humberto, quería agradecerte y saludarlos a todos. Excelente la charla, de verdad que creo que la escasez de preguntas es porque de verdad que ha sido bien completa y me encanta la idea de las bases locales, lo venimos hablando desde hace un tiempo porque es el ejercicio que estamos haciendo del proyecto del país que queremos, un país donde los municipios sean independientes, donde si no me gustó cómo manejan este municipio, simplemente me mudo a otro municipio y no me tengo que cambiar de país. Y con esto blindamos a la nación, blindamos para evitar un Estado que es cada vez más grande y que no va a encontrar jamás un fin. Y que esto va a ir absorbiendo cada vez más aquellos ámbitos de la sociedad civil que son propios de la sociedad civil y que en definitiva son donde se resguardan las libertades individuales. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Humberto, complacida, cambio. Gracias a ti, Hathor, de verdad, y qué bueno que hayan sentido que sí valió la pena la charla y bueno, vamos a difundirla, a motivar a las personas a hacerlo, porque esto va a funcionar. Cambio. Bueno, Humberto, primero que todo, excelentes palabras. Me sentí muy identificado con lo que comentaste de los venezolanos que estamos en el exterior y que de alguna manera u otra podemos aportar nuestro granito de arena. Así es, Lugo, nuestro granote de arena o grano de oro. Nosotros somos vitales para que Venezuela cambie. Como te digo, yo siempre pienso en eso. Las debilidades de haberme ido de mi país, tengo que convertirlas en fortaleza. Y esta es una forma. No como decían los socialistas de la MUD, específicamente el Capriles, de que los que vamos afuera estamos empantuflados. No es así. Nosotros estamos luchando por Venezuela. Lo que necesitábamos era un manual de organización y ya nosotros lo tenemos y lo ofrecemos al país. Y créame que es muy satisfactorio entrar a un restaurante venezolano, repartir pético y que la gente esté ansiosa de escucharte. Porque todos los que estamos afuera añoramos regresar al país. A lo mejor a mí me va a costar porque mi esposa es panameña, pero yo quiero llevarla a mi país y alardear de mi país con mi esposa. Que ella sienta y conozca o sea, quizás esta tragedia, como yo digo, siempre hay que verle las cosas positivas. A mí, la tragedia de Venezuela me trajo una bella esposa, me trajo una buena vida y me trajo nuevos amigos, me trajo descubrimientos, por decirlo de alguna manera, intelectuales, porque qué casualidad, yo siempre amaba la libertad de uso monetario y mi ignorancia nunca me llevó a descubrir que Panamá no tiene banco central y no tiene moneda de curso forzoso constitucionalmente, jamás ha sufrido de inflación. Cuando yo descubrí eso en el 2008, que yo llegué aquí, yo sentí, con el perdón del lenguaje, un orgasmo intelectual y yo dije, definitivamente, Dios fue el que me mandó para acá y tanto es así. Ya hice mi vida acá, mi familia acá y siento que amo tanto a Panamá como a Venezuela, pero jamás me voy a olvidar del país y siempre voy a estar a disposición de todos los venezolanos, específicamente para el que mucho abarca poco aprieta, la base central y la base local a la que pertenezco y a todos ustedes para colaborar en lo que sea para que cambiemos a Venezuela, pues, y hagamos de a Venezuela un país capitalista. Cambio. Ok, bueno, lo que pasa es que tuve que descargar la aplicación para la computadora y todo eso para poderlo escuchar completo porque mi teléfono a veces se cae la conexión, ¿no? Bueno, primero que todo quería felicitar a Humberto, de verdad una excelente exposición de lo que es el movimiento, cuáles son las ideas, cuál es la organización y que sobre todo lo importante de esto es que motive a las personas a que
conformen una base local, ¿no? Y que estas ideas se vayan propagando por todo el país, ¿no? Es el momento histórico ideal para eso, de eso estamos todos seguros. Pero esto no se hace solo, esto lo tenemos que hacer un trabajo entre todos, un trabajo en equipo, y en eso estamos trabajando. Una de las cosas, de hecho, que hoy estuve conversando con Rafael Acevedo, que es nuestro director de política, hay algunos cursos, unos ciclos de foros que queremos dar antes de finalizar el año y estamos cuadrando la logística, a ver si los podemos llevar a Valencia, que creo que por ahí hay gente de Valencia, y a Barinas, creo que también por ahí hay gente de Barinas. Y esa es la idea. Y ahorita estamos tratando de ver de cómo tenemos los recursos para hacer eso antes de finalizar este año. Con la idea precisamente de seguir promocionando el movimiento y las ideas de libertad económica y de libertad individual que tanto necesita este país en estos momentos. Bueno, de resto, bueno, Humberto, nuevamente felicitaciones, realmente hiciste una exposición maravillosa del manual, muy, muy buena. Y realmente, bueno, no tengo más nada que decir, realmente muy buena, Humberto. Felicitaciones nuevamente. Cambio. Bueno, gracias, hermano. Un trabajo en equipo. Gracias a todos ustedes, Carlos. El teléfono a veces se cae la conexión, ¿no? Bueno, primero que todo quería felicitar a Humberto, de verdad una excelente exposición de lo que es el movimiento, cuáles son las ideas, cuál es la organización, y que sobre todo lo importante de esto es que motive a las personas a que conformen una base local, ¿no? Y que estas ideas se vayan propagando por todo el país, ¿no? Es el momento histórico ideal para eso, de eso estamos todos seguros. Pero esto no se hace solo, esto lo tenemos que hacer un trabajo entre todos, un trabajo en equipo, y en eso estamos trabajando. Una de las cosas, de hecho, que hoy estuve conversando con Rafael Acevedo, que es nuestro director de política, hay algunos cursos, unos ciclos de foros que queremos dar antes de finalizar el año y estamos cuadrando la logística, a ver si los podemos llevar a Valencia, que creo que por ahí hay gente de Valencia, y a Barinas, creo que también por ahí hay gente de Barinas. Y esa es la idea. Y ahorita estamos tratando de ver de cómo tenemos los recursos para hacer eso antes de finalizar este año. Con la idea precisamente de seguir promocionando el movimiento y las ideas de libertad económica y de libertad individual que tanto necesita este país en estos momentos. Bueno, de resto, bueno, Humberto, nuevamente felicitaciones, realmente hiciste una exposición maravillosa del manual, muy, muy buena. Y realmente, bueno, no tengo más nada que decir, realmente muy buena, Humberto. Felicitaciones nuevamente. Cambio. Bueno, gracias, hermano. Un trabajo en equipo. Gracias a todos ustedes, Carlos. Muy buena. Y realmente, bueno, no tengo más nada que decir, realmente muy buena, Humberto. Felicitaciones nuevamente. Cambio. Bueno, gracias, hermano. Un trabajo en equipo. Gracias a todos ustedes, Carlos. Gracias a todos ustedes, Carlos.